cuál es esa prisión que estás viviendo tú hoy en tu vida, porque la que yo viví fue una prisión física de 3 años. A mí me dieron 3 años donde estuve 15 meses sin ver el sol, literal. El primer sitio donde yo estuve, nunca nos sacaban a un patio a recibir sol, y eso es inhumano. Es más fácil victimizarnos, es más cómodo, porque ahí le estamos responsabilizando al otro. Y me estoy colocando como la pobrecita, ¿cierto? En cambio, cuando ya sale uno a decir yo hice, y sobre todo cargué una maleta de droga, pues no es fácil, pero ya a mí la vida me mostró, y Dios, que yo necesitaba conectar con un propósito de vida y precisamente compartirle al mundo entero que me siento muy orgullosa no de lo que hice, sino de la mujer en la que me convertí. Mi libro se llama La heroína, mi vida soy yo, de la prisión al despertar. Ahí es donde yo cuento el antes, el durante, el después, todo esto que más o menos hoy hice un pequeño resumen, pero ahí hay muchísimos detalles, anécdotas, contrastes de toda esta historia de vida y de inspiración, porque a la final vemos o creemos que esto es un lugar de terror, y no, es un lugar donde hay gente bonita, gente luminosa, y donde fue la verdadera universidad de mi vida. La persona que me acompaña hoy es coach de vida, es actriz y es reconocida por su inspiradora historia de vida. Nació en Cúcuta. Bueno, soy una mujer que sigo siendo una niña completamente, una niña soñadora, una niña que ríe, que llora, que se cae, que aprendí que en la vulnerabilidad está la magia de la vida y que no quiero dejar de serlo. Y hoy entendí que a través de los años venimos a servir, a entregar con amor, y que a través de una historia que viví fue que me partió la vida en dos, pero definitivamente fue lo que me conectó con mi propósito de vida. Mi nombre es Sandra Ramón. Sandra, un placer inmensísimo tenerte, bienvenida. Gracias, Ani. El placer es mío. Una vez más, tantos años conectadas, Sí. y qué lindo compartir este espacio ahora donde tú estás ayudando a expandir un mensaje al mundo. Bueno, esa es la idea y yo sé que contigo vamos a aprender un montón y vamos a compartir todo eso que te ha pasado. Ahorita en tu introducción mencionabas que tu vida se partió en dos. Una situación que sucedió y que yo quiero saber, o que nos cuentes de una manera corta, desde el momento en que la viviste, ¿por qué emociones transitaste? Porque para las personas que la conocemos, ya la vas a mencionar, probablemente al comienzo hubo vergüenza, hubo ganas de taparla, de esconderla, pero después esa historia se convirtió en tu propósito y en ese motor para que seas la mujer que hoy eres. Cuéntanos de eso. Bueno, hoy tengo 45 años y esta historia pasó cuando yo tenía 22 años. Yo era una niña, o bueno, una mujer en muchos aspectos ya universitaria, pero seguía siendo una niña inconsciente, inmadura, que en ese momento buscaba los caminos fáciles, las salidas cortas. Y no quiere decir que por eso sean los más fáciles, pero gracias a una situación económica de la familia, y quiero aclarar que cero victimismo, o sea, desde el principio, y así lo hablo en mi libro, cero victimismo, simplemente explico, los seres humanos hacemos y cometemos o tomamos decisiones desde una intención positiva, así sea un camino no ecológico. Entonces, yo transité un momento donde mi familia estaba necesitando un dinero para sacar adelante una empresa familiar, y yo tenía una lealtad familiar con un hermano que había muerto cuando yo tenía 12 años. Las lealtades familiares hacen que de repente hagamos cosas simplemente porque si no las hacemos me dejas de amar. Mi hermano murió en un avión y él soñaba con tener una empresa familiar, y yo crecí a lo largo de los años con ese sueño, y yo decía, yo tengo que cumplir el sueño de él. ¿Por qué? Porque él simbolizaba mi figura paterna.
Y cuando está la oportunidad de la empresa quiebra, voy a hacer lo más corta posible porque creo que el fondo, lo más importante es como los aprendizajes del suceso. Y cuando mi hermano monta una empresa y quebramos, yo entré en shock, yo entré en pánico y dije, yo tengo que hacer algo, yo necesito ayudar a salvar la empresa. Y no era que estuviéramos ni pasando hambre, ni pasando una crisis económica familiar como tal, sino era la empresa. Estábamos necesitando $10,000 en el año 2002, eso pues es mucho dinero y sobre todo cuando no lo tienes y cuando estás viviendo un emprendimiento y un sueño. Tocamos todas las puertas del mundo y finalmente yo riego la voz y alguien se entera, Sandra necesita $10,000. Entonces, cuando esto sucede, hay unos personajes que están en búsqueda de cazar a las niñas necesitadas y quienes estamos vibrando en una baja frecuencia, y evidentemente yo estaba en esa baja frecuencia. Llega alguien en una fiesta y me dice, yo tengo, ¿quién te va a resolver esa situación? Y yo, bingo, ya, yo lo voy a hacer, voy a salvar la familia. Y viene la propuesta indecente, como yo la llamé en mi libro. A los 3 días me reúno con un señor que me dice, tienes que llevar una maleta de droga, de heroína a Estados Unidos. Y por supuesto que no fue una respuesta inmediata que di, fue algo que pensé mucho, pero definitivamente la intención positiva de salvar la empresa es la que me mueve esas fibras y la que digo, no, yo lo voy a hacer porque finalmente si era una niña muy maleable, influenciable, la falta de autoestima que tenía y también la ingenuidad en esos temas, porque también si no conoces de eso, pues también eres una persona que, no, mira, eso es fácil, no va a pasar nada, está la salida paga aquí en Colombia, bueno, 10,000 cosas. Entonces yo acepto, a pesar de tener muchas señales que me mostraban, no lo hagas. Y es ahí donde la primera reflexión del día de hoy es, siempre tenemos la intuición, que es la voz de Dios, como lo queramos llamar, y se me manifestó de muchas formas, y a pesar de eso yo seguía y dije, lo voy a hacer y acepto. Pensé tocar el cielo con las manos y termino tocando las rejas de una cárcel a mis 22 años. Llego a Nueva York y ya a punto de salir, pasé todos los controles, ya estaba a 30 pasos de la calle, me para una oficial y ahí es donde me requisa. Y ahí es donde llegan todos y me arrestan y yo entro en shock. Y cuando entro en shock yo pienso, no, esto es una pesadilla, esto no está pasando, yo me voy a despertar, y no derramé una sola lágrima. Estaba en shock, fría, muda, impávida. Y cuando me llevan a una celda pequeña de 8 baldosas, después de que llegaron unos 20 oficiales, yo me acuesto a dormir, Ani, yo me acuesto a dormir tranquila, la vida así, no, es que esto es un sueño, estoy convencida que es un sueño, me acuesto, me tapo con el jacket, pongo el papel higiénico como almohada, era una celda de 8 baldosas, simplemente estaba el muro de cemento y al frente las rejas. Cuando yo me despierto es cuando ya hago conciencia y me doy cuenta que estoy detrás de unos barrotes. Ahí es donde yo tiemblo, me orino y empiezo a gritar como una loca, empiezo a temblar y empiezo a gritar como una loca, sáquenme de aquí, Dios mío, Dios, sáquenme de aquí, por favor. O sea, ahí sí empecé a gritar y a implorar a Dios. Como una loca me oriné y pasó un flashback en mi cabeza de toda mi vida. Yo creo que esto pasa cuando uno se va a morir. Yo sentí un flashback de toda mi niñez, mi adolescencia, mi familia, mis hermanos. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto, Sandra Ramón? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Trágame tierra. Y es ahí donde yo realmente me doy cuenta y dimensiono la cagadota que había hecho. Ahí, si yo hubiese tenido algo a la mano, yo lo hubiera tomado para suicidarme, porque lo primero que se me vino fue culpa, vergüenza. Yo pensaba en mis papás, porque es que ellos me lo dieron todo. Yo era una niña universitaria en ese momento, 22 años, ya era una comunicadora social. Aquí yo no puedo decir, es que
jamás No puedo te echarle puedes la culpa. excusar en tus circunstancias porque eran muy buenas. Completamente, esto me daba más culpa todavía, Claro. porque hay muchas personas que a la final, nada es justificable, ¿cierto? Pero hay personas que tú dices, hombre, hay personas que son de bajos recursos económicos, que no tienen Que estudio, que no tienen una tienen situación súper difícil con los difícil con hijos. los hijos, que de verdad están aguantando hambre, que en mi caso era absolutamente lo contrario y eso me generaba muchísima más culpa porque era como, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué vergüenza! No puede ser que yo haya caído tan bajo. O sea, es ahí donde yo reacciono realmente y, y lo único que me quedaba ya era asumir las consecuencias. O sea, yo me oriné, o sea, ahí fue todo ese proceso y un trance demasiado fuerte para mis emociones, pero ahí ya era el momento de asume las consecuencias, hazte cargo de lo que hiciste y no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer y ahí ya empieza toda una aventura de risas, llantos, porque sí, también hubo risas, también hay cosas bonitas por contar, llanto, miedos, culpas, y bueno, ya me salto de aquí a otra parte porque quiero que profundicemos más como en las enseñanzas. Yo no quiero que nos enfoquemos en una historia de narcotráfico más, que por supuesto que lo es, sino en qué hay detrás del ser humano. Porque finalmente, Ani, hoy yo te puedo decir que todavía estamos, o sea, pasaron 22 años después de esto y todavía hay gente que dice, pero usted cómo se le ocurrió hacer eso, aún leyendo el libro, aún conociendo la historia. Estamos en una sociedad programada para juzgar y señalar y sobre todo para castigar. Y creo que desde aquí el primer llamado con esta historia es, vamos a darle la vuelta, vamos a darle toda la vuelta a la historia, vamos a empezar a mirar cuál es esa prisión que estás viviendo tú hoy en tu vida, porque la que yo viví fue una prisión física de 3 años. A mí me dieron 3 años donde estuve 15 meses sin ver el sol literal. El primer sitio donde yo estuve nunca nos sacaban a un patio a recibir sol y eso es inhumano en un país como Estados Unidos y en cualquiera. Pero ahí tú dices, no puede ser que no me saquen aquí a ver el sol media hora al día, ¿sabes? Entonces, pasar 15 meses en un sitio donde no sabes si es de día, si es de noche, bueno, lo sabes por la hora, pero no ves la luna, no ves el sol, literal, nos enfermamos absolutamente todos, pero de una cárcel física se sale, sobrevives. Y por supuesto que ahí es donde aprendí lo verdaderamente importante, pero lo más importante es que después de salir libre a mis 25 años, y hoy ya tengo 45, yo salí y duré muchos años más presa. Y es ahí donde viene la verdadera profundidad de todo esto. Vivimos con prisiones mentales, emocionales, espirituales, y no se salva un ser humano. Todos los tenemos o los hemos tenido en una dimensión o en otra. ¿Sí? Entonces, afortunadamente y bendecida de Dios y lo que le sigue, porque Estados Unidos cuenta con diferentes, cada estado tiene, difieren las leyes, y fui tan bendecida que donde yo llegué, que fue en Nueva York, las leyes me favorecieron y tuve 3 años. Yo hubiese caído con lo que caí en la Florida, de 15 a 20 años me hubieran dado. O sea, no estaría aquí echando el cuento, creo. Y fui muy bendecida porque justo cuando yo estoy allí adentro, aprueban una ley que me favorece. Entonces, dentro de todo el fango y dentro de toda la historia, siempre tuve bendiciones de Dios. Soy creyente absoluta de un ser superior y me pasaron cosas divinas, mágicas, que yo digo, es que esto no es obra de Dios. Y siempre tuve ángeles que me acompañaron durante todo este episodio. Algo importantísimo que siempre voy a contar en todas las entrevistas y espacios, cuando recién estaba yo arrestada y me empieza a visitar el abogado y estoy apenas transitando, procesando la decisión, o sea, procesando el acto, ¿no? Como asumiendo las consecuencias, eso es un proceso que
tardó varios días, era en shock, psicológicamente es muy pesado porque estás en otro país, no hablas el idioma, porque no recibes el sol. Y por fin el consejero de la unidad me dice, tienes la primera llamada no monitoreada con tu familia. Yo no tenía ni idea si el abogado había llamado a mi hermano. Yo siempre le dije a él, llama a mi hermano, me da terror que llamen a mi mamá, pobrecita, no, a mi hermano. Y cuando yo voy a tomar la llamada, yo tiemblo, me vuelvo a orinar en los pantalones y yo empiezo a gaguear y yo digo, Dios mío, ahora no me va a echar un madrazo, me va a decir de todo, me va a matar, pero pues sobre todo el madrazo por teléfono, que es lo primero que esperamos de las personas. Y entonces contesto y me dice, nosotros somos muy amorosos aquí en nuestro país, y me dice, hola mi amor, y yo, hola mi amor, y yo dije, pues no sabe, para estarme hablando así es porque no sabe. Y yo, lo que pasa es que gagueaba, no me salía, me seguía orinando de los nervios, y me dice, tranquila, nosotros sabemos dónde estás y tú sigues siendo la reina de nuestra casa. Y esto para mí es tan importante contarlo, Ani, porque donde él me hubiese echado el madrazo, el grito, la grosería, lo que sea, que es lo que estamos acostumbrados y lo vemos normal. Te hubiera juzgado. Y lo normalizamos. Yo salgo corriendo a buscar cómo suicidarme, porque había formas de hacerlo. Ya per se, estar adentro con la culpa, con la vergüenza, procesándola, porque es que es algo muy difícil de explicar, porque es que la tienes y no tienes todavía un apoyo psicológico que te ayude a transitarla, o sea, son años cargando con eso. Yo me suelto a llorar y le digo, mi amor, perdónenme, o sea, para mí fue peor, me hizo sentir más mal, pero desde el amor. Y desde ahí mi frase célebre en mi libro y en todas mis historias siempre va a ser, desde el amor siempre será mejor, porque ¿quién eres tú, quién soy yo para juzgar? Ya estoy pagando las consecuencias de mis actos como para que venga otra persona y le meta el dedo en la llaga a seguir escarbando. Y eso es lo que más hacemos como seres humanos. Siempre estamos señalando cuando no sabemos realmente lo que está viviendo la otra persona dentro de su alma y no sabemos las heridas que tiene la otra persona. Entonces, desde ahí siento que es un llamado a actuar más desde el amor. Las personas que tienen hijos, las personas que tenemos sobrinos, para las relaciones con nuestros padres, desde el amor siempre va a ser mejor. Las relaciones de pareja, estamos acostumbrados a juzgar, a echar madrazos, a hablar con rabia, a criticar y a etiquetar, ¿ya? Entonces eso para mí fue absolutamente importante, tener el amor de mi familia y luego pues entender, claro, fue a las malas donde Sandra aprende y entiende que lo que hiciste estuvo mal. Obviamente fue pagar un precio muy alto, pero pues a la final tú dices, asúmelo. Entonces, 3 años allí viviendo esta historia y luego en las salidas donde viene la transformación, porque bueno, salgo a mis 25 años, salgo desubicada, salgo perdida, salgo muy lastimada, porque el sistema de resocialización de las cárceles, tanto las latinas como la americana, norteamericanas, no son para resocializar, definitivamente son retrógrados, son absolutamente nefastos, están atrasados, o sea, no están diseñados para que el ser humano salga realmente a cumplir un rol social distinto. Transformado. A transformar. Las estadísticas lo muestran, los seres humanos salen a repetir lo mismo, ¿ya? Y yo que viví esa historia salí entendiendo y comprendiendo al ser humano. O sea, tampoco soy yo quien para decir, claro, pero es que no, es que de verdad no hay unos programas adecuados para que las personas de verdad salgan en otra posición, ¿cierto? Entonces,
ahí vienen ya los verdaderos retos, pasaron ahí varios años, la vida me premia, la vida es hermosa conmigo y Dios, y por alguna razón, por medio de una amiga me dice, hay un casting para una película. Yo, ¿quién te dijo a ti que yo quiero ser actriz? ¿Quién te dijo? Ay, Sandra, es que necesitan una mujer para que baile, salsa, que sepa bailar salsa, que sepa esto, que sepa aquello. Pero ¿quién te dijo? Mira, yo fui a ese casting por ella, solo porque pues eran los sueños de ella, no eran los míos. Yo era comunicadora social, pero jamás en mi cabeza estaba ser actriz. Y voy por ella y me ganó el casting. Y ahí es donde empieza también mi camino como actriz, donde duré casi 16 años, 15, 16 años. Y fue muy chistoso porque el segundo personaje que yo hice como actriz, Ani, era una chica que había estado en la cárcel por droga, o sea, exactamente mi historia, y me dice el director, y vas a estar en una escena con el señor que te mandó. Y yo era así como, no puede ser, ¿esto qué es? Señora, creo que es esta vaina. Y entonces ahí es donde empieza toda una serie de situaciones donde me doy cuenta que la vida es un juego. La vida es un juego donde eliges un personaje y vienes a cumplir un rol, a cumplir una misión de vida, a cumplir un objetivo, un propósito, y te van colocando las personas perfectas y correctas en el camino para crecer, para madurar, para lo que sea, pero finalmente para cumplir una misión de vida. Entonces pasaron muchos años en esta montaña rusa de emociones bonitas también, porque bueno, fui actriz, y quién se iba a imaginar que yo, siendo actriz, iba a hacer tantos personajes y tantas cosas tan bonitas e interesantes. Pero luego me doy cuenta que empiezo a tropezar con la misma piedrita del zapato, relaciones tóxicas, había como un sub y baja, como una montaña rusa, y yo decía, pero ¿qué pasa? Hay algo que yo no me estoy dando cuenta, y lo que yo siempre hacía era culpar afuera y culpar afuera y culpar afuera, porque daba con puras relaciones con hombres abusadores, con hombres narcisistas, y yo decía, pero es que este es mucho desgraciado, pero es que este, y llega un momento donde por fin llego a la saturación del dolor, y esa saturación del dolor es la que hace que yo levante la mano y diga, soy yo la que necesito ayuda, soy yo la que necesito ver qué es lo que está pasando conmigo, porque ya me rindo, o sea, ya fui perfecta, según yo, ya lo hice todo, según yo, y todo sigue saliendo mal, mal, mal. Entonces hay un momento donde ya busco ayuda y empiezo a mirarme, y ahí es donde empiezo a darme cuenta que realmente era yo la que tenía muchos huecos, muchos vacíos, y que todas esas personas que estaba trayendo a mi vida era producto de que yo estaba vibrando en esa frecuencia baja, y que eran las personas perfectas para venirme a enseñar qué era lo que yo tenía que sanar en mi vida. Es ahí donde tú dirías, no sé, que de pronto comienza tu verdadero proceso de resiliencia, de entender que la sanación partía de aquí. Correcto. Es ahí donde ya definitivamente dejé de culpar afuera y empecé a hacerme cargo de mí misma y decir, soy yo la encargada de generar una nueva realidad, de crear una nueva realidad, y soy yo la que necesito mirar qué es lo que necesito retransformar, resignificar, transformar, ¿sabes? Y ahí donde empiezo un proceso muy lento, profundo y honesto, porque queremos hoy las cosas mágicas. No existen píldoras mágicas, no existe. Estamos buscando mucho la inmediatez, estamos en un mundo ahora de inmediatez, y realmente todo en la vida requiere de un proceso, y es ahí donde yo empecé con ese proceso de ir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y darme cuenta de que había pasado por una cárcel, y esa era la menos significativa, la más representativa era la cárcel interna que había vivido por tantos años y que necesitaba empezar ya a resolver, definitivamente a resolver. Entonces ahí te diste cuenta que la heroína de tu vida eras tú. Exactamente. ¿Y en qué momento llega ese proyecto? ¿Desde dónde se gesta? Imagínate que yo, cuando estaba siendo actriz en una novela, tuve un sueño, estaba grabando por Tunja, y tuve un sueño donde me veo, el mar está detrás de mí, al frente hay una cárcel, viene mi hermano y me dice, ¿tú le vas a poner una bomba a esa cárcel? Yo le dije, sí.
yo le voy a poner una bomba porque necesito liberar a esas mujeres. Y lanzo la bomba, salen las mujeres libres, se meten al agua, yo voy adentro en son de rescatarlas y me doy cuenta que muchas se quedan adentro vestidas de negro como muertas y me pongo a llorar, me despierto viendo, o sea, como conectada con los ángeles, conectada con Dios y yo dije, wow, yo tengo aquí algo importante que hacer. Y lo primero que hago es llamar a mi profesora Victoria Hernández, que había sido profesora mía de actuación, y Vicky hacía parte de una fundación que iba a las cárceles, la de Joanita. Y yo le dije, Vicky, te necesito, me pasó esto y yo siento que yo debo hacer algo allí a las cárceles y llevar ya algo de mí. Yo ya había empezado a hacer danzoterapeuta, fue lo primero que hice, Ani, en este camino de sanación, antes de ser coach, antes de ser hipnoterapeuta. Antes de eso empecé con la parte de la danzoterapia, eso fue lo primero que me empezó a hacer que yo me encontrara a mí misma, que me reconectara con mi esencia, con mi espíritu. Y ahí yo le hablo a Victoria y le digo, necesito hacer algo y yo quiero llevar estas clases a estas mujeres, necesito aportarle algo a esta comunidad y Vicky me dice, claro, Sandrita, cuenta conmigo, inmediatamente vas a ser parte de nuestro profesorado. O sea, yo dije, ¿qué? Y en 2 semanas ya estaba yo lista para entrar. Entré a la cárcel de Buen Pastor aquí en Bogotá, siendo danzoterapeuta, y eso para mí fue wow. Ani, no te imaginas, ese día que entré a esa cárcel fue ver el sueño que yo había tenido exactamente. Wow. Se me pararon los pelos, se me detonaron también botones, no solamente los bonitos, sino también negativos, porque fue como... O sea, se me detonaron botones del inconsciente que de una vez me generaron también un estado de depresión y de ansiedad que yo vengo a entender es mucho tiempo después. Pero entonces aquí empieza como mi primera parte de ese proyecto de Sandra Ramón, de entregarle ya al mundo, de servir. Ahí duré 1 año acompañando a estas mujeres desde esta parte terapéutica con la danza. Uh-huh. Y luego ya ahí vino el libro. El libro viene porque me entrevistan, y cuando me entrevistan, yo algo nombré del libro, pero jamás había dicho que lo iba a escribir en junio, o sea, y en la entrevista sale, y Sandra escribe su libro en junio, y yo en vez de enojarme con el periodista que escribió la mentira de que iba a ser tan pronto, era solamente un proyecto, para mí fue como... Yo creo que esto es una señal, yo creo que esto es para que yo le ponga patines a esta vaina y escriba ya mi libro, porque el libro nace de que mi mejor amigo, hermano cósmico del alma, siempre he tenido angelitos en mi camino hermosos, él aparece en mi vida, él es actor y activista y me dice, tú tienes que contar tu historia e inspirar, porque es que es una historia bellísima, y yo no, o sea, a mí me daba pavor, pánico, pero siempre tuve esa persona, y en este caso Roberto, que me dio la patadita, que me daba vamos, ¿qué hubo? Es que tienes que compartirlo, mi amor, y yo, y así fue como también, entonces me fueron colocando las personas perfectas, y cuando sale esta nota en esa entrevista, yo lo tomé como, es el momento, escríbelo ya, y ahí es donde arranco a ser vulnerable, me desnudo completamente, desnudo mi alma y escribo con todo mi corazón a compartir. Y Ani, cuando yo escribí ese libro, lloraba como una niña chiquita y lloraba, catarsis, y lloraba, y claro, catarsis. Duré 7 años procrastinando el libro. Wow. Y ahí me di cuenta por qué había procrastinado tanto tiempo, y ahí es donde dije, claro, tenía pavor a enfrentarme a las emociones que todo eso me traía, porque yo mi proceso de sanación con mis terapeutas, empecé a sanar muchas cosas, mi vida, mi historia, pero la historia de la cárcel, yo siempre decía, después, o sea, como que yo misma en el check, en el listado, yo decía, después, primero papá, primero mamá, después la cárcel, después, hasta que llegó el momento en que la vida me dijo, ya no hay después, esa es ya. Es hoy. Y empiezo ya a escribir, y cada capítulo que escribía era un mar de lágrimas, pero
aquí sí voy a contar algo importante y es, ese proceso fue muy bonito porque fue ya abrazar esas lágrimas desde el amor, ya no era resistirlas, ya no era, eh, ya no era estigmatizarlas y ya no era como ver el dolor como el enemigo. Estamos diseñados a huirle al dolor, por supuesto. O como desde la victimización. Exactamente, sino ya desde un lugar de conciencia, ya desde un lugar de madurez, ya desde un lugar de voy a abrazar mis sombras, voy a abrazar el dolor y voy a permitirme sentir, porque eso es lo que se nos ha olvidado a la humanidad, sentir, le huimos al sentir, estamos actuando en piloto automático, estamos actuando en este rush de la vida, del deber hacer, del deber tener, y en un afán, y se nos olvida sentir. Y yo fui muy mental por muchos años, y todos estos procesos que empecé a mirarme adentro, me di cuenta que me faltaba sentir, integrar las emociones, y por eso de ahí yo nace o empiezo a llamar a mi metodología Reprograma tu corazón, porque siempre hablamos de la mente y todo el mundo habla de la mente, y por supuesto que la mente es poderosa, pero el cerebro más importante está en las emociones, aquí en el corazoncito, y ese es el primero que tenemos que reprogramar. Entonces, ahí nace, a raíz de todo este trabajo en las cárceles y el libro, nace mi fundación Reprograma tu corazón, que guía y acompaña a mujeres abusadas y maltratadas en cualquier contexto. Ya llevo 4 años con esa fundación y tengo un equipo de 30 terapeutas entre coaches y psicólogos que atendemos a mujeres hispanas en cualquier parte del mundo de manera gratuita. Hablemos del libro, ¿cómo se llama? El libro se llama La heroína, mi vida soy yo, de la prisión al despertar. Definitivamente es un libro muy bello donde cuento el antes, el durante y el después de todo este proceso. Hay muchas anécdotas, hay muchos contrastes, de verdad que no es por nada, pero está hermoso. Cuento incluso una historia de amor dentro de la cárcel, y no es lo que ustedes se imaginan, no es una historia con una mujer, es una historia con un hombre, y por eso es hermoso. Tiene una mini novela ahí adentro del libro, y realmente lo lindo del libro es la segunda parte, donde yo formulo al lector unas preguntas tipo coaching, donde llevo al lector y a la lectora a escarbarse un poquito adentro de ti, adentro de sí mismos, de cuál es esa prisión que tú estás viviendo el día de hoy, pero además de eso divido en temarios todas las situaciones, o sea, como que todo lo que viví, resiliencia, el perdón, o sea, todos los temarios que tocaron mi vida durante todo ese proceso, los desgloso, los explico, y a través de preguntas te llevo a esa profundidad de ti misma, de contestar, bueno, ¿cómo estoy yo hoy? Entonces termina siendo un libro transformador, no es solamente contando una historia, sino te lleva a sentarte, tomar un lapicero, un café, y bueno, voy a tomarme unos minutos y ver cómo estoy, porque cuesta mucho, Ani, cuesta mucho mirarse adentro, cuesta mucho poner la cara, cuesta mucho ver nuestras sombras porque las vemos como si fueran enemigos, cuesta mucho contar que la embarramos, por ejemplo, o sea, el salir a contar mi historia no fue fácil, independientemente de que alguien y mi hermano de vida me propusiera enfocarme en eso para inspirar. El momento en que yo ya tomo la decisión de hacerlo, a mí me temblaba todo, y me temblaba todo porque tenía un miedo a ser juzgada por la aceptación, por el rechazo, por mi familia, o sea, por muchas cosas. Se necesita mucha valentía para salir y hablar de las embarradas. El coraje de la vulnerabilidad. El coraje de la vulnerabilidad es que si muestro mi vulnerabilidad, me van a ver débil, me voy a mostrar débil. Siempre estigmatizamos eso desde la parte negativa, y entonces cuesta mucho. Es más fácil salir a un estrado, a un escenario, a decir, me hicieron,
Es más fácil victimizarnos, es más cómodo, porque ahí le estamos responsabilizando al otro. Y me estoy colocando como la pobrecita, ¿cierto? En cambio, cuando ya sale uno a decir yo hice y sobre todo cargué una maleta de droga, pues no es fácil, pero ya a mí la vida me mostró, y Dios, que yo necesitaba conectar con un propósito de vida y precisamente compartirle al mundo entero que me siento muy orgullosa no de lo que hice, sino de la mujer en la que me convertí y de que sí es posible salir de los huecos y de los infiernos que todos en algún momento atravesamos en algún momento de la vida, y que así como yo cometí un error como este, todos los seres humanos en el diario vivir cometemos errores. Es la misma inconsciencia con la cual un hombre le falta el respeto a su esposa o golpea a su esposa, o una mujer también, porque esto no es de género. Es la misma inconsciencia con que los seres humanos decimos mentiras, maltratamos, humillamos, la arrogancia, el abuso de poder, tantas cosas que a la final cuesta mucho que los seres humanos aceptemos. Si tienes en este momento a la Sandra de 22 años al frente, ¿qué le dirías? Yo le diría a esa niña, le diría, ¿sabes qué? Tuviste la valentía de cargar esta maleta, por Dios. Gracias, gracias, gracias por enseñarme hoy lo que hoy es la valentía de pararse, de pararnos juntas, de transformarnos, de irnos de la mano, de llorar, de chillar, de quebrarnos. Gracias por estos años en que nos hemos acompañado y que nos hemos abrazado juntas, siendo tan vulnerables y siendo tan humanas. Gracias por repartirle ese mensaje a tu mundo, al mundo que te rodea, al mundo, a todos nosotros, pero más allá de eso, yo quisiera que si alguien en este momento tiene una de esas cárceles mentales, pero que por fuera se ve muy bien, pero que si escucha este mensaje, sabe, porque nosotros tenemos nuestras propias respuestas, por dónde empezar a salir de ahí, a encontrar la luz. Bueno, yo creo que el primer pasito para esto es permitirse tener humildad. Yo creo que la humildad es lo primero. Permitirse tener humildad de reconocer que solos y solas no podemos, de que es válido levantar la mano y tener esa humildad de decir, yo estoy mal. Eso cuesta un montón. Siempre vivimos con muchas máscaras puestas por la misma aceptación, por la misma sociedad. Estamos siempre con unas máscaras de estoy bien. ¿Cómo estás? Bien. Y es automático, es una programación que tenemos, cuando por dentro no lo estamos realmente. Entonces, el acto de humildad contigo misma y contigo mismo, decir, yo no estoy bien. Eso es lo primero, porque si no lo reconoces ante ti misma y ante ti mismo, no va a existir una transformación o un caminito de luz, porque donde no hay reconocimiento, definitivamente no va a haber una transformación, no va a haber una apertura a recibir de allí afuera, sea quien sea, o de la divinidad, porque si no estás abierto a esa divinidad, entonces cuando estamos abiertos a la divinidad, con esa humildad de, ¿sabes qué? Me rindo, porque eso fue lo que en mi caso me funcionó, y siempre voy a hablar desde mis experiencias, y es el ego, apagarle un momento, conectar con el alma y decir, estoy mal, se vale estar mal, y lo reconozco, me rindo, llámese Dios, a lo que tú quieras invocar, y decir, me rindo, me abro a que me des la luz necesaria y la sabiduría necesaria para saber por dónde empezar, porque esa respuesta la vas a tener solamente tú en tu corazón, nadie más te la va a decir, y va a llegar en el momento en que abras aquí el corazón. Cuando lo abras va a haber esa respuesta mágica y ese como un desahogo, eso es como un desahogo de... Es un momento muy íntimo, muy genuino, donde se da cuenta uno en que, wow, sí, ya acepté,
Ya reconocí que estoy mal y estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para encontrarme, reconstruirme, para lo que sea. Porque yo finalmente encontré mi verdadera libertad, Ani, cuando me perdoné a mí misma. Ya me había perdonado a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, todo el mundo me había perdonado. Y todos esos años que les comenté desde el principio que duré presa de mí misma, era porque yo no me había perdonado. Me seguía persiguiendo la culpa, la vergüenza, y no sabía que estaba cargando con eso. Colocaba muchas curitas, colocaba muchas máscaras, ponía muchas murallas de hierro y muchas máscaras, muchos personajes que a la final también, cuando fui actriz, me di cuenta de la cantidad de personajes que todos vivimos a diario. Todos tenemos personajes a diario. Y bueno, para mí fue una manera de hacer catarsis, de jugar a un rol y al otro y ponerme en los zapatos de tantas mujeres. Entonces, mi verdadera libertad, que es la que está buscando todo el ser humano, todos estamos buscando ser libres, la felicidad viene desde la libertad, vino cuando yo me perdoné realmente a mí misma, pero ese perdón vino cuando tuve la humildad. Fue el primer pasito, el primerito es ríndete, un acto de rendición, y no tiene nada que ver con religión, es un acto de rendición, ríndete y abre tu corazón a recibir. Un inmensísimo placer tenerte. Gracias, Ani, de verdad que para mí es un honor. No sabes el amor que desde el día 1 que conectamos, cuando nos conocimos, sigue intacto. Gracias por este espacio, gracias por darme la oportunidad de expandir un mensaje y el placer de tenerte Claro aquí que conmigo. sí, salud. Gracias, Sandra. Gracias.